la corriente navega. Oh Señor, déjame serte fiel. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, sobre la fe que no sé, al mundo que no te tiene temor, quiero de tu mano caminar, y si en mi poder está, no sigue la dirección. Del fuego del Señor me ha liberado y del que buscaba mi perdición. Su mano me tocó y ya no temo al mal, pues por su amor Él me salvó. Del fuego el Señor me ha liberado y del que buscaba mi perdición. Su mano me tocó y ya no temo al mal, pues por su amor Él me salvó. No temeré ya más, voy a servirle fiel, no hay otro como Él, mi buen Señor. Todos los pueblos deben reconocer cuán poderoso es el Señor. Del fuego el Señor me ha liberado y del que buscaba mi perdición. Su mano me tocó y ya no temo al mal, pues por su amor Él me salvó. No hay quien pueda superar a mi Señor, reyes o príncipes ni ejércitos, naciones sin lengua se postren ante Él. Bendito el Dios de Israel. Del fuego el Señor me ha liberado y del que buscaba mi perdición. Su mano me tocó y ya no temo al mal, pues por su amor Él me salvó. Pues por su amor Él me salvó. Amén. Mis estimados hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos familiares a esta emisión más de su programa radial de mensaje de amor para salvación. Estamos en el tercer día de este segundo seminario internacional el seminario internacional online con el tema Escapa por tu vida. Hoy, en esta hora, en estos momentos, el tema de este día, estamos girando en torno al tema Escapa del engaño del diablo. Y hoy tendremos, hermanos, el tema que se me ha encomendado a mí está por demás interesante. Este tema se llama El que no escapa sufrirá con el diablo. Mis hermanos, quédese con nosotros, compartan por favor esta transmisión y mis hermanos, déjenme interrumpir una llamada que me está aquí estorbando porque, bueno, es involuntario. Mis hermanos, una disculpa. Déjenme decirle que vamos a abordar este asunto, mis hermanos, y voy a saludar de manera rápidamente a nuestra hermana Miriam Natividad Santillán, Esther Sainz, Lucero Maldonado, también a Neidy Martínez de Alejandro, Dios le bendiga, también a Juan Carlos Pérez Hidrogo, a todos Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros en esta noche, a nuestro hermano José González, gracias por compartir, mi hermano. Buenas noches, mis amados del Señor, saludos y bendiciones de San Pedro, Coahuila, amén, hermano. Escapa por tu vida, hashtag de parte de nuestro hermano José González. María Contreras, Dios le bendiga. Esmeralda Longoria también, Dios le bendiga.
Nuestro hermano Rafael Rafita Sauceda, programador administrador también de la radio, Mensaje de Amor para la Salvación, Dios le bendiga. Gracias por compartir, mis hermanos. Hola, Osvaldo, Dios te bendiga. Saludos, hermana Natividad, Miriam Natividad Santillán, Raúl y Candy González, Dios le bendiga en esta noche. Saludamos a Silvia Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga grandemente. Saludos fraternales, nuestro hermano Raúl y Candy González, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Silvia Rodríguez. Anicte Rosado, bendiciones para usted, familia. Buenas noches, nuestro hermano Juan Antonio Sauceda, Dios le bendiga. Mi hermano en la carne, hermano en la fe y colaborador de Mensaje de Amor para la Salvación. Imelda Sauceda Pérez, Dios le bendiga. Mi hermana en la carne y en la fe. Nuestro hermano Alfredo Talib, Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones para usted, familia. Nuestro hermano Roberto Sauceda también, hermano en la carne, hermano en la fe, Dios le bendiga. Verónica Pérez, gracias por estar con nosotros. A José Luis Alvarado, nuestra hermana Fiore Kovacic Sataja. Hola, muy buenas noches, mi amado hermano Ubaldo Sauceda, que Dios te bendiga. Ánimo, te mando un fuerte abrazo a las distancias. Shalom, Maranatha. Amén, gloria a Dios. Hasta yo comparto. Buenas noches, nuestra hermana Griselda Martínez. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermana. Así es, María Luisa de León Tobar, gracias por estar con nosotros, bendiciones, ánimo. Así es que vamos a dirigirnos a Dios en esta hora en palabras de oración. Saludamos a nuestra hermana Gaby Idalia Regalado, Dios le bendiga. Saludos, gracias por estar acompañándonos con nosotros. Quédese con nosotros en esta hora, el tiempo es breve. Esperanza Ochoa, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Alma Coronado, Dios le bendiga. También a Verónica Pérez, buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos, para comenzar a escudriñar la palabra de Dios en esta noche. Oremos. Amantísimo y buen Padre Celestial, a ti sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza. En estos momentos, bendito Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos concedes de estar reunidos en este lugar para alabar tu nombre, para escudriñar tu palabra. Así que pues, Padre, te suplicamos, bendice tu palabra, Padre Santo, que ha de ser compartida por tu siervo, Padre. Límpiame de mis pecados, úsame como vaso de barro en tus manos, poderoso Dios, y permite, Padre Santo, que mis oyentes estén atentos a tu palabra, Padre, y que esa palabra que ha sido sembrada, que haya sido compartida, caiga en buena tierra en sus corazones, para que dé frutos de obediencia, frutos de arrepentimiento, frutos que glorifiquen tu nombre. Bendice pues en esta hora este mensaje, esta palabra, este ministerio de Mensaje de Amor para la Salvación. Bendice a tu iglesia en el mundo entero. Bendice a los que están sufriendo a causa del COVID, de cualquier enfermedad. Bendice a todos aquellos mis hermanos que están sufriendo. Sé con ellos, Padre. Y también bendice a todos nuestros amigos, amigas, familiares. Bendíceles para que tu palabra penetre en sus corazones y puedan encontrar la salvación. Padre, en el nombre de Jesús pedimos pues tu guía a través de tu Santo Espíritu. Hágase tu voluntad en la nuestra. Pedimos todo, clamamos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Mis hermanos, déjenme decirles que el tema que hoy nos ocupa es: el que no escapa sufrirá con el diablo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así es que, mis hermanos, amigos, nótese bien, esta advertencia es muy clara: el que no escapa sufrirá con el diablo. Según Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Vemos claramente, mis hermanos, un sufrimiento indescriptible, un sufrimiento tremendo, un sufrimiento pues que será algo insoportable, un sufrimiento, mis hermanos. Tal vez usted haya experimentado la muerte de su padre, de su madre. Cuánto dolor se siente, cuánto sufrimiento se siente, y cuánto sufrimiento sienten aquellos que están en los hospitales, que están siendo atendidos con carácter de urgencia, de gravedad, mis hermanos. Un sufrimiento indescriptible. Pero, mis hermanos, déjenme decirle que el sufrimiento del cual estaba hablando aquí el apóstol Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación, que fue escrito, mis hermanos, por allá alrededor del 95, el 96 después de Cristo, mis hermanos, y cuyo tema central habla de la victoria en Cristo, la victoria para aquel cristiano que está sufriendo, que está padeciendo, que está siendo atacado por el diablo y sus huestes de maldad. Déjeme decirle, mi hermano, que
El día de la victoria está pronto, está próxima, pero también el sufrimiento que jamás haya experimentado el ser humano está pronto, está a la vuelta de la esquina. El sufrimiento está a punto de llegar, mis hermanos. Compartan, por favor, para que más personas se enteren y puedan escapar, porque dice el título: el que no escapa sufrirá con el diablo. El que no escapa sufrirá con el diablo. Mis hermanos, el que no escapa, ¿de qué? ¿De qué hay que escapar? El tema de este seminario en general es: escapa por tu vida. Porque atrás hay destrucción, porque hay muerte, porque hay pecado, porque hay dolor, porque hay sufrimiento. Escapa por tu vida. Sí, pero el que no escapa sufrirá con el diablo. Esta es la advertencia que nuestro Padre Celestial nos hace en esta noche, en esta hora, mi amado hermano, hermana, amigo y amiga que nos está escuchando y viendo. Si usted no escapa, sufrirá con el diablo, mis hermanos. Y déjenme decirle, mis amigos, mis estimados oyentes, que este sufrimiento del cual se hace descripción aquí, mis hermanos, ese sufrimiento tan grande, ese sufrimiento tan indescriptible, ese sufrimiento tan horroroso, ese sufrimiento del cual no deseo que padre o madre, que mi hermano o mi hermana, que mis familiares más cercanas vayan a ese lugar, que vayan a ese sufrimiento. El sufrimiento, mis hermanos, el sufrimiento del cual está hablando aquí el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice claramente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así es que déjeme decirle, en primer lugar, hermanos, el sufrimiento, ese sufrimiento que se describe aquí en Apocalipsis 20:10, ese sufrimiento será a causa de, número uno, el pecado. El pecado, mis hermanos, es algo por lo cual el sufrimiento tendrá que venir sobre las personas que no hayan escapado en su momento, en su tiempo. Sí, el pecado, mis hermanos, ¿qué es el pecado? Ya lo sabemos. El pecado es transgredir, es violar la ley de Dios. El pecado es hacer lo malo. Pecado es robar, es mentir. Pecado es tener un mal pensamiento, tener una vista cargada de maldad, tener una vista libidinosa, oír cosas que no convienen, hablar, maldecir, mentir, acá con la lengua. Es hacer, mis hermanos, pecado es hacer con nuestros miembros, con nuestras manos, las obras malas. Todo lo que es malo delante de Dios, eso es pecado, mi amigo, mi amiga. El pecado es algo malo y terrible delante de Dios, porque pecado es hacer lo malo, es violar la ley de Dios, la voluntad de Dios. Pero también, mis hermanos, mis amigos, pecado es dejar de hacer lo bueno, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y déjenme decirle pues que ese sufrimiento, el que no escapa, sufrirá con el diablo. Y ese sufrimiento, en primer lugar, será causado por el pecado. ¿Cuál pecado, diré yo? Si yo soy bueno, no le hago daño a nadie. ¿Cuál pecado? Si yo hago buenas obras, ayudo al pobre, al huérfano, a la viuda, a los necesitados en los hospitales, le llevo ropa, le llevo comida, yo soy bueno. ¿De qué pecado me estás hablando tú, hermano Ubaldo? Déjeme decirle que el pecado, mis hermanos, dice allí la primera parte: y el diablo que los engañaba. El diablo que los engañaba. Sí, el pecado, el engaño es uno de los máximos pecados que serán castigados duramente en el día final. La mentira, el engaño, es uno de los pecados que sufrirán más peso de justicia de Dios. El pecado, mis hermanos, el pecado será castigado grandemente. Usted recuerda, mi amigo, mi hermano, la historia de de Adán y Eva. ¿Cómo es que Dios los había creado perfectos a imagen y semejanza? Dios los creó, varón y hembra los creó.
y los puso en el huerto del Edén, sí, y todo estaba bien, había santidad en su vida, no habían conocido el pecado. Pero ¿qué pasó? Que el diablo, Satanás, el adversario que se rebeló allá en los cielos y que fue arrojado aquí en la tierra, mis hermanos, el diablo en forma de serpiente comenzó a lanzar su mordida ponzoñosa, cargado de engaño, cargado de pecado, cuando le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Diría Eva, sí, así es, esa es la voluntad de Dios, ese es el mandamiento de Dios, para probar precisamente esa voluntad de la que fuimos creados, con la que fuimos dotados, el libre albedrío. ¿Qué dice Satanás? No te creas. Sabe Dios que el día que Él comas, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Serán como Dios. Y entonces esa es la primer gran mentira, el primer gran engaño. Satanás engañó a Eva a través de la mentira. Y Eva también engañó a Adán a través de la mentira. Come, no pasa nada, mira, yo ya comí de ese fruto prohibido. Yo ya comí de ese fruto y no me pasó nada. Mira, aquí estoy vivita y coleando. Pero no se refiere a eso, mis hermanos. El pecado trae sus consecuencias. Y dice claramente aquí que el diablo que los engañaba. El engaño, mis hermanos, la mentira, mis hermanos, es uno de los pecados de los cuales sufrirán más castigo en el día final, en ese sufrimiento. Mis hermanos, el sufrimiento, es decir, la mentira, tendrá un peso, un castigo, una cantidad, mis hermanos, de castigo, de sufrimiento mucho más intenso a causa de la mentira. La mentira, mis hermanos, según Juan el evangelista escribe en el capítulo 8, versículo 44. Nótese bien. Juan 8, verso 44, dice así. Dice ahí. Y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Sí, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Nótese bien el engaño, en qué categoría está siendo clasificado por nuestro Señor Jesucristo cuando está hablando, mis hermanos, a los gentes de sus tiempos, a los judíos de su tiempo, a los fariseos de su tiempo, a los de la nación de Israel, a los descendientes de Abraham. Les está diciendo claramente: vosotros, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué dice esto el Señor Jesucristo? Porque el diablo seguía engañándolos. El diablo seguía manteniéndolos engañados a través de la seducción del pecado. Mi amigo, mi amiga, familiares, usted está siendo engañado por el diablo a través de la mentira, a través del pecado. El diablo le dice: mira, come, no pasa nada. Mira, bebe, embriágate, no pasa nada. Mira, fúmate este polvito blanco, mira, no te pasa nada. No te va a pasar nada, vas a sentir bonito, vas a empezar a tener sensaciones extravagantes, sensaciones placenteras. Mira, fúmate este tabaquito, mira, no te va a pasar nada. Y mira, tómate esta botellita de mezcal, no va a pasar nada. Sí, eso es. El pecado te dice: toma, come, bebe, haz esto, pero no te dice cuál es la consecuencia del pecado. La paga del pecado, dice la Escritura, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Sí, y déjeme decirle, Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero ¿por qué nos dices eso, Jesús? ¿Por qué nos dices eso, Maestro? ¿Por qué nos acusas de esa manera? Dice claramente aquí: porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo?
¿Cuál es la voluntad del diablo? La voluntad del diablo para ti, amigo, para ti que tú estás sin Cristo. La voluntad del diablo es que tú andes en pecado, que tú vivas en pecado, que tú pienses en el pecado, que tú veas con el pecado, que tú oigas en el pecado, que tú hables pecado, que tú cometas pecado, que tú sueñes pecado, que tú practiques el pecado. Dice claramente aquí, dice ahí, porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos de vuestro padre? ¿Cuáles son esos deseos? Los deseos del padre, del diablo. Dice aquí, él ha sido homicida. Homicida. Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque, dice aquí, porque no hay verdad en él. ¿Cómo es que ha matado, mis hermanos, Satanás, el diablo? ¿Cómo es que ha matado? Ha asesinado y sigue asesinando. Hoy en día miles, millones y millones de personas están siendo asesinadas por causa del pecado, por causa del engaño de Satanás. Miles y miles de personas están siendo engañadas a través de la mentira, a través de falsas religiones, a través de sectas, a través de denominaciones, a través de falsos profetas, a través de falsos pastores, a través de falsas pastoras, a través de aquellos hombres que se disfrazan, ya lo hemos visto, como ángeles de luz, pero en realidad son hijos de vuestro padre, el diablo. Mis hermanos, así es. Dice ahí, él ha sido homicida desde el principio. Por eso, mis hermanos, mis amigos, escapa, porque el que no escapa sufrirá con el diablo, sufrirá a causa del engaño, a causa del pecado, a causa de la mentira, a causa de la maldad. Dice ahí, Juan dice claramente, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Sí, dice aquí, así es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es mentiroso y padre de la mentira. Dice Apocalipsis 20:10 que acabamos de leer, y el diablo que los engañaba fue lanzado. Sí, sufrió. El diablo sufrió. El diablo sufrirá. Ese sufrimiento, déjeme decirle, ese sufrimiento que va a experimentar el diablo será indescriptible, incomparable, indeseable. Un sufrimiento ejemplar, un sufrimiento inigualable, único en su género, único en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la eternidad. Ese sufrimiento será ejemplar. Así es que, amigo, mi amiga, escapa, por favor, escapa, antes de que sea demasiado tarde. Escapa para que no sufras con el diablo. Sí, Romanos capítulo 1, verso 27, dice claramente, y lo voy a leer, mis hermanos, déjenme decirle, antes de que el tiempo se nos acabe, déjeme decirle, en Romanos capítulo 1, versículo 25, dice así, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice ahí, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿verdad? Sí, vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Oiga bien, y qué triste, a causa de esta lista que vamos a mencionar, el sufrimiento será muy grande. Dice aquí, estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dice ahí, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Eso es, mis hermanos, el sufrimiento a causa del pecado. Así es que escapa. El que no escapa sufrirá con el diablo. Y hermanos, ese sufrimiento terrible será causado, número uno, hemos dicho, a causa del pecado. A causa del pecado. Y nótese bien, mis hermanos, ahí, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, claramente dice ahí, Juan, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Dice ahí, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios, mis hermanos. Nótese bien ahí, en la Nueva Jerusalén, en la celestial, allá en la eternidad con Dios. Dice ahí que no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. La mentira, mis hermanos, es consecuencia de sufrir las consecuencias del pecado, valga la redundancia. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que en segundo lugar, porque el tiempo se nos va, en segundo lugar, el que no escapa sufrirá con el diablo. Amigo, amiga, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, hermano y hermana, si no escapas, sufrirás con el diablo. Si no escapamos, sufriremos con el diablo. Y este sufrimiento, mis hermanos, será causado a causa de, segundo lugar, el castigo. El castigo. Nótese bien en el texto que iniciamos. Volvamos, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice ahí, y el que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Nótese bien. Y fue lanzado al lago de fuego y azufre. Lago de fuego y azufre. Nótese bien. Sí, ese sufrimiento terrible, ese sufrimiento tan espantoso, ese sufrimiento tan horripilante, ese sufrimiento del cual no deseo yo pasar o estar ahí en ese sufrimiento tan terrible, tan estremecedor. No quiero que mis familiares, mis amigos vayan a ese sufrimiento. Y nótese bien, dice aquí, el castigo es la muerte segunda. Hoy en nuestros días mucha gente dice que esto no es cierto, esto es mentira. Oiga usted bien, muchos dicen que el infierno no existe, muchos dicen que no existe. Hay un grupo numeroso de miles de personas que se juntan en estadios, que su sede está allá en Brooklyn, su origen fue en Brooklyn, pero dicen que no hay infierno, que el infierno es lo que estamos viviendo aquí. Pero nótese bien, mis hermanos, el que no escapa sufrirá con el diablo el castigo, es decir, la muerte segunda. Nótese bien, mis hermanos, nótese bien, hay dos tipos de muerte. Número uno, la muerte física. La muerte física, la que conocemos todos. La muerte cuando nacimos, crecemos y por alguna causa morimos. El espíritu vuelve a Dios quien nos dio y el cuerpo vuelve al polvo, a la tierra de donde fue tomado. Nótese bien, Santiago, el apóstol, dice ahí en su carta Santiago capítulo 2, versículo 26. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vamos a ver qué nos dice Dios en estos momentos, mis hermanos, porque es Dios quien está hablando aquí. Dice ahí, Santiago capítulo 2, verso 26.
Porque como el cuerpo sin el espíritu, nótese bien, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero nótese bien, aquí está hablando de la muerte. ¿Qué es la muerte física? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Eso es la muerte física, la separación del cuerpo del espíritu. Sí, eso es la muerte física. Pero nótese bien, esa no es la muerte a la cual se está refiriendo aquí. Dice aquí que el que no escapa sufrirá con el diablo la muerte segunda. Esto es el infierno. Nótese bien, allí en Lucas capítulo 12, versículo 5. El Señor Jesucristo está hablando claramente. Mis hermanos y amigos, por favor, acompáñenme en Lucas capítulo 12, versículo 5. Dice claramente allí la escritura del Señor Jesucristo. Sí. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Dice ahí, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Nótese bien, dice claramente ahí, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Dice ahí Jesús, yo les voy a enseñar a quién deben de temer realmente. Temed, más bien, temed. Temor, un temor reverente que nos lleva a apartarnos del pecado, a apartarnos de la maldad, a practicar la santidad, a vivir la santidad. Dice aquí claramente, yo les enseñaré a quién deben temer. Dice ahí, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. ¿Quién tiene el poder de echar al infierno? ¿Quién tiene el poder de quitar la vida? Pues Dios tiene el poder de echar al infierno. A Él, dice sí, a Él temed. Entonces, mis hermanos, nótense bien, Jesús está enseñando claramente que el infierno existe, la muerte segunda existe. Y vayamos a Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Y me voy a ir rápido, hermanos, porque veo que el reloj está avanzando muy rápido. Alguien que lo detenga, por favor. Dice aquí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que escape no sufrirá daño de la segunda muerte. Amigo, escapa por tu vida. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados. Escapa para que no sufras la muerte segunda. Esto es el infierno. Para que no vayas al infierno. Para que no vayamos a la condenación eterna. Arrepiéntanse. Nótese bien. Dice ahí, el que venciere, para todos los cristianos que estaban siendo atribulados en el Apocalipsis, allá en tiempo del emperador Domiciano, por el 81 al 96, estaban siendo atribulados, perseguidos, matados, echados a los leones. Pero les dijo claramente, oiga el mensaje que les da en esos tiempos de prueba. El que venciere el pecado, el que venciere el diablo, al que venciere la mentira, al que venciere el error, al que venciere cualquier pecado, al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? ¿Cuál será ese sufrimiento? ¿A qué se refiere la Escritura con ese sufrimiento que es la muerte segunda? Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Dice claramente, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice ahí, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Nótese bien, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Bienaventurados. Pero nótese bien un texto que quiero que leamos. Apocalipsis 20, verso 14.
Dice ahí, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, ¿qué cosa? Qué cosa tan espantosa, qué cosa tan horrorosa, qué cosa tan tenebrosa. Dice aquí, y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Esto es, dice ahí, esta es la muerte segunda. Por supuesto, mis amigos, mis hermanos, que no está hablando de un volcán en erupción, no está hablando literalmente del fuego que conocemos. Esto simplemente es un símbolo del terrible sufrimiento que ha de experimentar a causa del pecado, a causa de la maldad en la vida del ser humano. Por eso, escapa por tu vida. El que no escapa sufrirá con el diablo la muerte segunda. La muerte segunda, el infierno, dice aquí, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. El infierno es la muerte segunda. El infierno, mis amigos, Dios tuvo en mente crearlo, diseñó el infierno, ese lugar de tormento para el diablo, principalmente para el diablo que se rebeló contra él, y que aquellos demonios, aquellos ángeles le siguieron a Satanás. Para el diablo y sus huestes de maldad, el infierno está diseñado, reservado para el diablo y sus huestes malignas. Está diseñado para los brujos, para los hechiceros, para los asesinos, para los fornicarios, para los adúlteros, para los mentirosos, para los que se disfrazan de ángeles de luz dentro de la iglesia, pero en realidad son hijos de Satanás. Para ellos está diseñado el infierno, la muerte segunda. Dice ahí, Apocalipsis capítulo 20, verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nótese bien, escape por favor. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de su oportunidad. Escape de la muerte eterna del infierno. Escapa por tu vida, sí, porque dice ahí, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. El que no vino a los pies de Jesucristo, el que no se arrepintió, el que no se bautizó, allí no podrá ser inscrito en el libro de la vida, y por lo tanto, dice aquí, será lanzado al lago de fuego. Yo no lo digo, mis hermanos, no estoy inventando, no fumé alguna sustancia, es lo que dice la Escritura. Si usted no lo cree, léalo, ahí Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Yo sé, mis amigos, que a lo mejor suenan duras estas palabras, no son muy agradables, la verdad. A nadie le gusta ir a ese lugar, a nadie le gustaría que su papá, su mamá, sus familiares vayan a ese lugar, pero no soy yo quien lo está diciendo, es Dios mismo, que inspiró a Juan el apóstol por medio del Espíritu Santo, que escribió esta revelación, este libro. Y eso es la muerte segunda. Sí, mis hermanos, como Adán y Eva experimentaron la muerte espiritual, Dios los alejó, los echó fuera del paraíso a causa del pecado. Eso es la muerte espiritual, separados de Dios. Pero la muerte segunda es el infierno. Escapa por tu vida. El que no escapa sufrirá con el diablo. Así es. Y por último, mis hermanos, en tercer lugar, déjenme decirle que escapa por tu vida. Sí, porque el que no escapa sufrirá con el diablo. Y ese sufrimiento horrible, terrible, indescriptible, será a causa de la duración, más bien, será consecuencia de la duración del castigo, el castigo del cual serán objeto. Ese sufrimiento será en relación a la duración del castigo. El sufrimiento del diablo será en relación de la duración de su castigo. Sí. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Volvamos
Vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Sí, al lago de fuego y azufre. Ese es el castigo terrible para el diablo. Nótese bien. Y para aquellos que quieren hacer la voluntad del diablo, que quieren vivir en pecado. Dice ahí, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Dice ahí, ¿y qué les va a pasar ahí en ese lugar? Dice ahí, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nótese bien, por los siglos de los siglos, día y noche. Ese versículo, mis hermanos, nos describe cuánto va a sufrir el castigo. Es un sufrimiento eterno, es un sufrimiento intenso, es un sufrimiento en llama de fuego, es un sufrimiento en el lago que arde con fuego y azufre. Intenso, que te hará retorcer, que hará retorcer a aquellas personas que vayan a este lugar. Ese sufrimiento, ese castigo, dice ahí, durará día y noche. Emeras kai noctos, en el griego, día y noche. Es decir, mis hermanos, que no habrá interrupción, día y noche. Mis hermanos, sé que el tiempo se me está acabando, pero no quiero pasar por alto allá en Marcos capítulo 9, verso 44. Marcos, capítulo 9. La presión. Marcos capítulo 9, verso 44. Dice así: desde el 43 dice ahí, si tu mano te fuere ocasión de caer, dice ahí, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se apaga. Sí, nunca se apaga. Y el verso 46 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y también el verso 48 dice ahí, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se apaga. Día y noche. Nunca se apagará ese fuego de sufrimiento. Nunca se acabará. Nunca se interrumpirá. Ese será un sufrimiento seguido, continuo, constante. Hoy en estos días tal vez sufra un dolor de muela, pero nos tomamos una pastilla y tal vez se nos pase el dolor. Podremos sufrir 1 hora, 2 horas, qué sé yo. Hoy en estos días tal vez somos quemados en el fuego literalmente y podemos sufrir intensamente ese dolor hasta que no sean curados y tratadas las heridas. Pero es temporal, es pasajero. Hoy en estos días podremos experimentar la muerte de un ser querido y ese sufrimiento es duro, terrible, pero también, por supuesto, es temporal. Es pasajero. Pero déjeme decirle que ese sufrimiento, el castigo del cual está hablando, donde el diablo y sus ángeles malos serán lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre, valga la redundancia, ese sufrimiento será día y noche. Día y noche, nótese bien ahí, dice ahí, serán atormentados día y noche. Día y noche, no hay pausa, no hay tregua, no hay descanso, no hay receso, no hay break. Es continuo. Pero dice aquí también, dice, será un sufrimiento por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 14, verso 11, nótese bien lo que dice. Dice aquí la escritura, palabra de Dios. Dice ahí, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen,
ni nadie que reciba la marca en su nombre. Nótese bien, el sufrimiento será eterno para aquellos que se complacen en el pecado, en la mentira, en la maldad, que no quieren salir, que les gusta el mundo en el cual vivimos, un mundo lleno de placeres de pecado. Pero dice aquí, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Los que serán arrojados a este lugar sufrirán por los siglos de los siglos. Sí, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo. No tienen reposo de día ni de noche los que sirven al diablo, los que sirven al pecado. Porque el que hace pecado, esclavo del pecado es. Mis amigos, no habrá fin para el sufrimiento. Así es que en esta noche le invito a que escape, porque el que no escapa sufrirá con el diablo. Está establecido un día para los hombres que mueran, y después de esto, el juicio. Escapa antes de que mueras. Escapa antes de que sea demasiado tarde, porque después de esto vendrá el juicio final. Y dice la Escritura que en aquel día el Señor Jesucristo se sentará con sus ángeles y entonces serán reunidas delante de Él todas las naciones, todas las tribus de todos los tiempos y serán juzgados conforme a lo que hicieron en su vida. Dice el apóstol Pablo allá en Corintios que es necesario que todos y cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos vivos, sea bueno o sea malo. Y los que estuvieron, dice ahí, en aquel día, a los que están a su izquierda, el Señor Jesús le dirá a ustedes quiénes son, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores del pecado, apartados de mí, dice ahí la Escritura, y serán estos lanzados al infierno, a la muerte segunda. Pero a los que están a su derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque hicieron mi voluntad, porque anduvieron conforme a la santidad, viviendo apartados del pecado, haciendo solamente lo bueno. Le invito, amigo, le invito a que sea un vencedor, a que escape. Hoy es el día de salvación, escapa por tu vida. Sí, hoy es el día de salvación, porque dice la Escritura claramente, Apocalipsis 2:11, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Tienes que vencer en este mundo para vencer la muerte segunda, para no experimentar la muerte segunda, la segunda muerte. La muerte física tal vez todos tendremos que pasar por ella, pero la muerte segunda, la muerte espiritual, el infierno, no queremos ir a ese lugar. Tampoco queremos que tú, amigo y amiga, vayamos a ese lugar de tormento, de castigo eterno. ¿Qué hay que hacer, amados hermanos y hermanas? El que persevere hasta el fin. Sí, en los días se multiplicará la maldad, ahora sí, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, el que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. Esto es el infierno. Así es. Déjeme decirle que, así que le invitamos a que permanezcamos fieles hasta el fin, que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ni la muerte, ni la tribulación, ni nada, ni nadie nos pueda apartar, mis hermanos. Y usted, amigo, escapa por tu vida, escapa del castigo que está próximo. Aquí Apocalipsis está hablando claramente de la victoria final, el triunfo final, el castigo final del diablo, de sus ángeles, de todos aquellos que le sirven a través de la mentira, a través del pecado, serán lanzados al lago de fuego. Pero usted, amigo, arrepiéntase. El Señor Jesucristo quiere salvarlo. Jesús quiere que usted sea salvo de ese sufrimiento eterno. ¿Cómo? Él ya murió en la cruz por ti y por mí. Sí, ahí Dios derramó todo el peso de su ira y ahí cargó en él
los pecados de toda la humanidad. Cristo ya pagó por ti. Solamente tienes que creer el Evangelio. Solamente tienes que aceptar las buenas nuevas de salvación. Solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Tienes que ser bautizado en aguas, zambullido, sumergido, sepultado en agua, para que tus pecados sean perdonados, sean borrados, sean quitados, y para que cuando salgas recibas el don del Espíritu Santo, recibas la promesa de Dios, recibas la bendición de Dios. Así es que esa es la invitación. Acércate, amigo, acércate ahí con un cristiano, con un miembro de la Iglesia de Cristo. Acércate a la Iglesia de Cristo para que se te ayude a que tú seas bautizado para el perdón de tus pecados y para que escapes a tiempo y no sufras con el diablo. Así es. Gracias, mis amigos, gracias, mis hermanos, por su amable compañía en esta hora. Dios me los bendiga, mis hermanos. Sé que de esta manera el tiempo se nos ha acabado, ¿sí? Y sé que no me va a ser posible saludar a aquellos que me saludaron, a aquellos que se unieron a la transmisión, ¿sí? Pero Dios me los bendiga a todos, a todos, a todos. Vamos a dejar ya el lugar para que nuestro hermano que va a entrar con el cierre, pues nos despida, mis hermanos. Dios les bendiga. María Elena Zárate, Dalia Jones, Mario Alvarado, Tina Álvarez, Mari Carmen González, Alba Rocha, Cecilio García, Cristina Álvarez, San Ru Isabel, Cecilio García, Daniel González, José Marín Torres, ¿sí? También a Samuel Cel Urizar, Gladys García, gracias por estar con nosotros. Mario Hernández, ahorita vamos a orar por salud física, gracias por estar con nosotros. También Idalia Pérez, gracias por estar con nosotros. Mari María, Ignacio Hernández, Carmen Osuna Casas, Marlene Guzmán, Ana Barrientos, Vicky Martínez de Salinas, Ana Deisy Aguilar Rivera, sí, Yara Martínez, Antonio Sauceda, sí, Octaviana Sabogal, Francisca Delgado, Adina Vega, Tomasa Romero, sí, Daniel Mendivil, Dimas Espinal, nuestro hermano Aldo Meji, Iglesia de Cristo Ministros Suroccidente, GT, Guanajuato. A todos, muchas gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias, mis hermanos. Seguimos con el segundo seminario internacional, Escapa por tu vida. Gracias por haberme acompañado en esta hora, en esta noche. Dios me los bendiga y que la palabra de Dios sea guardada y sea practicada. Gloria a Dios. Gracias, muchas gracias. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Amantísimo y buen Padre Celestial, en esta hora, Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido estar compartiendo tu palabra. Gracias, Padre, por permitirme ser un vaso de barro en tus manos que estaba sucio, maloliente, pero que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Gracias, Padre, por permitirme ser portavoz de tu palabra. Bendito Dios, bendice a mis hermanos, mis hermanas que han recibido este mensaje, para que nos animemos, para que nos estimulemos al amor, a las buenas obras, a seguir firmes de adelante. Pero también bendice a aquellos que están en aflicción, para que este mensaje les dé ánimos, porque la victoria trae una bendición, una corona, un galardón. Bendice pues a mis hermanos que están enfermos, con nuestro hermano Mariano, dale salud física, Padre. A los que están enfermos, con nuestro hermano Santiago, Padre, que está enfermo en el hospital, dale salud, Padre, derrama tu poder. Nuestro hermano Sergio Hernández y todos los enfermos, Netalí, Antonio, y todos los enfermos, ayúdale, Padre, derrama bendición. Mis hermanos, mis hermanas que están padeciendo en un lecho, en un hospital, en una cama, una silla de ruedas, Padre Santo, derrama tu bendición, amado Padre, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Padre. Y aquellos que han recibido, Padre Santo, en esta hora el mensaje,
tu palabra, sin ser miembros de tu iglesia, todavía de tu reino. Derrama doblemente bendición en sus vidas, para que tu corazón sea sensibilizado, para que vengan a los pies de Jesucristo, para que escapen y no sufran con el diablo, para que escapen de la condenación, para que tengan vida eterna, perdón de pecados. Amado Padre Celestial, bendice a cada hermano, a cada amigo y amiga, a cada familiar que nos acompañaron en esta hora. Bendito Dios, hágase siempre tu voluntad y no nuestra. Padre, bendice a todos los expositores de tu palabra, bendice a tu iglesia entera. Hágase tu voluntad, Padre, y no nuestra. En el nombre de Jesús, clamamos, suplicamos, Padre, y te damos gracias por todo. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos, gracias por compartir el link de la transmisión. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Dios me los guarde. Su hermano, su servidor, su amigo, Ubaldo Suseda Pérez, le da las muchas gracias. El Señor me ha liberado hoy, y del que buscaba mi perdición, su mano me tocó y ya no temo al mal, pues por su amor Él me salvó. Del fuego el Señor me ha liberado, y del que buscaba mi perdición, su mano me tocó y ya no temo al mal, pues por su amor Él me salvó. No temeré ya más, voy a servirle fiel, no hay otro como Él, mi buen Señor. Todos los pueblos deben reconocer cuán poderoso es el Señor. Del fuego el Señor me ha liberado, y del que buscaba mi perdición, su mano me tocó y ya no temo al mal, pues por su amor Él me salvó. No hay quien pueda superar a mi Señor, reyes o príncipes ni ejércitos, naciones sin lengua se postren ante Él. Bendito el Dios de Israel. Del fuego el Señor me ha liberado, y del que buscaba mi perdición, su mano me tocó y ya no temo al mal, pues por su amor Él me salvó, pues por su amor Él me salvó.